días, hermanos. Van a abrir sus Biblias, por favor, en Jeremías capítulo 16. Jeremías capítulo 16. Continuamos con esa serie de Jeremías. Es probable que algunos estén llevando el hilo conductor a esta serie, estén animados, estén siendo edificados. Es probable que algunos estemos todavía perdidos con relación al curso de Jeremías. Y es probable que algunos estén sintiéndose como que es muy reiterativo. Este libro es como muy enfático y casi que está capítulo tras capítulo repitiendo las mismas cosas y enfatizando las mismas situaciones. Entonces, es importante que nosotros comprendamos lo que Dios a través del profeta Jeremías nos va a decir y qué implicación tiene eso para el momento histórico de Judá y de Israel. Jeremías capítulo 16, y vamos a ir al versículo 10. Todos con sus Biblias abiertas, por favor. Jeremías 16:10. Dice así: y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, te dirán ellos: ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? En este capítulo del profeta Jeremías vamos nosotros a hablar de algo que es importante para nosotros, y es comprender que muchas veces nosotros cometemos errores, y cuando se nos pregunta por qué hemos cometido ese error, nosotros tenemos una excelente justificación. Cuando alguien nos dice por qué hiciste esto o aquello, nosotros ya tenemos buenas justificaciones, y casi que sale debiéndonos a otra persona que nos preguntó. Casi que la otra persona que dice: bueno, disculpe, no era para tanto. Nosotros somos hábiles para eso. Y podemos irnos a Génesis capítulo 3. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios llama a cuentas a Adán, y Adán tiene una buena justificación donde responsabiliza a Dios. La mujer que me dice, es decir, Dios tiene la responsabilidad. Adán no hubiera fallado, no hubiera desobedecido, si Dios no le hubiera dado esa clase de mujer que le dio. Y luego cuando Dios le pregunta a Eva hábilmente también, a flor de labio, tiene una excusa, y es la serpiente que engañó. En últimas, ¿quién es responsable de todo esto? Según Adán y según Eva, Dios es responsable. Y es lo que está sucediendo en el transcurso de este libro. Jeremías está presentando discursos que Dios pone en el corazón y en los labios de Jeremías, pero tanto Jeremías como el pueblo están haciéndole preguntas retóricas a Dios, cuestionando a Dios y diciéndole que todo esto tú lo propiciaste, tú eres responsable de todo esto que está pasando. Y en ese sentido, pues casi que Dios en alguna medida tendría que decir: bueno, pues no les voy a preguntar más, o los voy a dejar de ese tamaño. Sin embargo, Dios va a responder siempre, como lo hace, de manera sabia y poderosa, y nunca cae en el juego nuestro de nuestras impertinencias. El versículo 10 que leímos del capítulo 16, hay dos preguntas en este versículo. ¿Por qué anuncia Jehová todo este mal contra nosotros tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra, o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? ¿Qué es lo que está diciendo el pueblo? Todos los anuncios que Jeremías lleva, se cree que ya va más o menos unos 20 años de misión, Jeremías, en estas alturas, y Jeremías está haciendo preguntas, y el pueblo está haciendo preguntas: bueno, ¿por qué nos va a venir todo esto? A ver, ¿cuál es la maldad que hemos hecho? ¿Cuál es el pecado tan grande que hemos cometido como para que nos acarreen todas esas consecuencias? Esa es la forma cuestionadora y retadora que el pueblo va a tener frente a Dios, que es similar a las reacciones que nosotros tenemos. ¿Por qué a mí? ¿O qué he hecho? ¿Qué fue lo que hice tan mal que me van a disciplinar o que me van a castigar? ¿Alguna vez ustedes han hecho esa pregunta? ¿Alguna vez cuando saben que han obrado mal, ustedes dicen: pero ¿por qué? ¿Qué hice tan mal como para que me disciplinen? Y todavía se nos presenta la lista de los cargos y de lo que hemos obrado mal, y aún así decimos: sí, pero no es para tanto. ¿Se acuerdan que el pueblo en varias oportunidades responsabilizó a Dios y dijo: bueno, pues como tú eres un Dios de pacto, está bien, nosotros tenemos el derecho de obrar mal, pero tú tienes el derecho de perdonarnos? Y eran excelentes teólogos ellos.
Los judíos y los creyentes siempre somos excelentes teólogos para librarnos de nuestra responsabilidad de las acciones y atribuir responsabilidad a otros y en su defecto a Dios mismo. Entonces, una de las cosas que vamos a mirar en este capítulo 16 de Jeremías, es cómo Jeremías, en varias oportunidades, y en esta es una nueva oportunidad, donde Dios va a hacer que Jeremías simbólicamente represente con su propio estilo de vida el mensaje. Uno de los recursos a los cuales Dios llega en varias oportunidades con los profetas son recursos simbólicos o pedagógicos, o donde se ejemplifica o se dramatiza con la propia vida un mensaje. Y ese es uno de los recursos últimos. Cuando uno ve estos recursos, uno dice, ve qué interesante, ¿no? Jeremías tuvo que dramatizar o tuvo que usar este símbolo para enseñar. Pero realmente no era muy interesante. Era uno de los recursos últimos que Dios tenía que usar porque el pueblo no quería escuchar. Nos pasa en algunas oportunidades cuando no queremos escuchar, entonces se tienen que poner mensajes en la pared, ¿cierto? O escritos. O se tiene que poner algo público. Porque si no se quiere atender, nosotros con mucha facilidad decimos, yo no supe, yo no vi, yo no me enteré. Por ejemplo, las señales de prohibido parquear. Nosotros siempre justificamos para parquear en la vía. Y aún teniendo la señal decimos, pero no me demoro nadita. Es un minutico nomás y ya me retiro. Pero gracias a Dios tenemos esas señales que son públicas y que pues facilitan que se nos llame la atención también porque estamos incumpliendo. Entonces Jeremías en esta oportunidad tiene un llamado de atención en tres aspectos, que es un llamado muy interesante que Jeremías va a tener. Y yo quiero que vayan conmigo por favor y vamos leyendo los primeros 9 versículos. El tema que yo le he puesto, la predicación de hoy es, ¿qué mal hemos hecho? Usando la pregunta del versículo 10. ¿Qué mal hemos hecho? ¿O por qué me van a disciplinar? ¿O por qué me van a censurar si no he hecho gran cosa? ¿Qué mal hemos hecho? ¿Sí? No es para tanto. Esa es una excusa nuestra, o tal persona fue la que me incitó, o yo no lo pensaba hacer, pero alguien me indujo, o fue el diablo, o fue mi carne, o fue otro, o bueno, o fuiste tú. Pero casi nunca ninguno de nosotros decimos, fui yo el que cometí eso, y yo lo hice deliberadamente, y yo sabía que estaba obrando mal y te pido perdón. Así actuamos nosotros, generalmente no. Generalmente nosotros siempre estamos buscando todos los atajos y nunca nos responsabilizamos, y cuando ya vemos que no hay otra salida decimos, bueno, entonces, pues si lo ofendí, perdone. O si fue que obré mal, porque aún seguimos dudando, perdón. Entonces la pregunta es, ¿qué mal hemos hecho? Y los que hemos seguido llevando la serie del libro de Jeremías sabemos que el pueblo ha hecho mucho mal. Son idólatras empedernidos, inmorales de forma increíble, adúlteros en todo el sentido de la palabra, se han olvidado de Dios, le han abandonado, lo han dejado, lo han despreciado, llenaron todo Judá de Israel de ídolos falsos, ídolos paganos, se llenaron de cantidad de motivos, ofrecieron a sus hijos en fuego a dioses paganos, a dioses extraños, estaban profanando todos los lugares santos y los símbolos patrios que Dios les había dado, y aún ahora dicen, qué mal hemos hecho, o no es para tanto. Muchos de nosotros nos hemos dado cuenta que frente a graves pecados que cometemos, en los cuales lastimamos el honor de Dios y con los cuales ofendemos a otras personas, nosotros tenemos muy buena justificación. Por ejemplo, hay muchísimos hombres que adulteran y responsabilizan a la esposa de su adulterio. Es que yo adulteré por esta y esta razón, y hacen responsable a la esposa, como si la esposa tuviera algo que ver en un acto deliberado, premeditado de un varón que es infiel a su esposa. O muchas personas toman negocios ilícitos o caminos ilícitos y responsabilizan a los padres o responsabilizan a sus compañeros. O muchas veces es probable que nosotros en la iglesia obremos mal y responsabilicemos al consistorio o a los ancianos o a los pastores, decir, es que no me advirtieron a tiempo, es que no me dijeron, es que no estuvieron allí para evitar que yo cayera en ese pecado o tomar ese camino. Y la pregunta de nosotros siempre es, ¿qué mal hemos hecho? Y hacemos como Pilato, ¿cierto?, que se lavó las manos y dijo, no soy responsable de eso. Los primeros versículos, del 1 al 9, vamos a leerlos, dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo,
No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres, de los que los den a luz y de los padres que los engendran en esta tierra. De dolorosas enfermedades morirán, no serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Porque así ha dicho Jehová, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni los consueles, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová, mi misericordia y mis piedades. Morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán ni los plañirán, ni se rasgarán ni se raerán los cabellos por ellos, ni partirán pan por ellos en el luto para consolarlos de sus muertos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre o por su madre. Asimismo no entres en casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. He aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos y en vuestros días toda voz de gozo y toda voz de alegría y toda voz de esposo y toda voz de esposa. En primer lugar, Dios va a responderle. Y yo quiero que miremos en esta mañana tres formas como Dios va a responder a ellos a la pregunta ¿qué mal hemos hecho? Y tres cosas que ellos van a preguntarle a Dios de por qué los está tratando si el mal que han hecho realmente no amerita, según ellos. Según nosotros nosotros merecemos juicio. Según nosotros nos portamos mal y merecemos premios u honra. Pero el pueblo de Israel está diciendo, ¿qué mal hemos hecho que nos quita tu paz? Y yo quiero que mencionemos en esta mañana tres palabras que aparecen acá en el texto, y espero que las podamos recordar, memorizar, que algunas ya las conocemos y son tres palabras en hebreo, y la primera es shalom, que significa paz, que significa bienestar, estabilidad, que significa paz total, bienestar y comodidad, éxito en todo el sentido de la palabra. Recordemos que ya Dios le había dicho a Jeremías en dos oportunidades anteriores, no ores por este pueblo para bien, porque si tú oras para bien, yo no oiré. No ores pidiendo que les vaya bien porque no les va a ir bien. En esta oportunidad, en el versículo que acabamos de leer, versículo 5, dice, porque yo he quitado mi paz de este pueblo, dice Jehová. La pregunta es, ¿qué mal hemos hecho para que nos quites tu paz? ¿O para que nos quites tu shalom? ¿Nos quites el bienestar? ¿Para que nos quites la estabilidad? ¿Para que nos comience a ir mal? Miren, queridos hermanos, una de las formas como Dios trabaja con nosotros es que cuando nosotros no atendemos a sus mandatos y desobedecemos deliberadamente sus enseñanzas, Dios comienza a quitarnos beneficios que tienen que ver con bienestar. En algunas oportunidades la salud, en otras oportunidades pasamos serias dificultades y Dios comienza a enseñarnos pedagógicamente a través de esas pérdidas o de esas carencias a depender de Él y a acercarnos a Él. El pueblo está preocupado porque Dios le quitó su paz. Dios le va a decir a Jeremías, Jeremías, no vas a tomar para ti mujer, ni tengas hijos ni hijas en este lugar. Y Dios le va a dar razón por qué. Algunos dicen que ese es un texto que favorece el celibato, pero no creo que sea así. Porque en primer lugar es un único texto en el Antiguo Testamento que habla sobre esa razón. Ahora, tampoco dice la Biblia que Jeremías durante toda su vida no se casó. Solo le dice Dios, no tomes mujer en este lugar, o en esta circunstancia, o en este momento, previo al juicio. Y le dice, no vayas a tener hijos ni hijas, y Dios va a comenzar a explicarle cuál es la razón de esa prohibición. Eso debe ser una situación compleja para cualquier persona, especialmente para una persona que anhela casarse, que está deseosa de casarse y deseosa de tener unos hijos y una familia. Que Dios de manera especial le diga, no tomes para ti mujer, ni tengas hijos ni hijas en este lugar. ¿Cómo creen ustedes que se sintió Jeremías? Recordemos que el capítulo anterior Jeremías había dicho, Señor, yo estoy libre de pecado. Es el pueblo el que se comporta mal, es el pueblo el que reacciona mal, pero yo me he portado divinamente bien. Y ahora Dios le dice a Jeremías, no vas a casarte, no vas a tener hijos, y le explica en los versículos siguientes, dice, porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en ese lugar, de sus madres y de los que los den a luz y de los que los engendren.
de dolorosas enfermedades morirán. No serán llorados, no serán, nadie se dolerá por ellos, no serán sepultados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Dios le va a explicar a Jeremías y le va a decir cuál es la razón por la cual Dios en ese momento histórico no le va a permitir casarse ni tener hijos. Le dice, porque si usted se casa y si usted tiene hijos, el dolor y el sufrimiento que va a traer usted sobre su propio corazón para sus propios hijos y para su propia mujer y para toda la familia es muy grande. Dice, porque si tuviesen hijos, esos hijos morirán de espada. Y ni siquiera van a tener la oportunidad de sepultarlos o de llorarlos, que sería lo mínimo frente a la muerte de un ser querido. Si se nos muere un ser querido, una forma como mitigamos el dolor y como tranquilizamos un poco nuestros sentimientos es poderlos llorar, poder acompañarlos en el funeral, ir al cementerio y llorar nuestros muertos y poder recibir todo el consuelo y el apoyo de la familia y de los amigos. Pero cuando el Señor le dice a Jeremías, los hijos que nazcan en este tiempo no serán consolados, no serán llorados, no serán sepultados, serán como estiércol tirado en la calle. ¿Cómo creen ustedes que puede ser el sentimiento de un profeta frente a semejante advertencia? Ahora, Dios no solo le está diciendo a Jeremías, eso va a pasar con tus hijos si tú los tienes. ¿Con quiénes más va a pasar? Con todos los hijos del pueblo que estén en ese momento. ¿Quiénes iban a sufrir? Los hijos iban a morir a espada o de enfermedades dolorosas y graves. Las madres obviamente iban a llorar terriblemente a sus hijos muertos en la guerra o muertos por epidemias graves. Las madres y los padres no iban a poder llorar a sus hijos y enterrarlos. Dice que iban a quedar como estiércol tirado en las calles, que iban a ser botados y nadie se lamentaría por ellos, ni habría consuelo para ellos, ni cómo consolar, ni quién consolar. Imagínense ustedes a su ser querido. Imaginémonos a nosotros que muere uno de nuestros hijos y que esos hijos nuestros no los podemos sepultar, no los podemos llorar y tenemos que verlos despedazados en la calle, sin lugar a nada, ni a decir nada, ni a llorar, ni a lamentar, ni a reclamar. ¿Cómo sería el sentimiento de ustedes como madres y como padres? No creo que sea de felicidad, creo que es de muchísimo dolor y un dolor reprimido que no se puede exteriorizar. Creo que es un dolor inconsolable donde no se puede expresar. Dice que iban a ser consumidos de dolor, que no se podían tener ninguna manifestación de dolor porque los judíos acostumbraban vestirse de ropas ásperas o echarse ceniza en la cabeza para mostrar su dolor. Algunos se cortaban la barba, se cortaban el cabello para exteriorizar su dolor. Que no iban a poder hacer absolutamente nada de eso. No podían tener ningún sentimiento de dolor, de lamento, porque dice iban a ser estos hijos como comida a las aves y a las bestias de la tierra. La segunda cosa que Dios le dice a Jeremías, como una segunda advertencia, es: Jeremías, no entres en casa de luto, ni vayas a lamentar, ni consueles a nadie. Es la segunda advertencia. Primero, no te cases y no tengas hijos, porque tú en carne propia vas a experimentar el gran dolor que todos los demás de la sociedad judía van a tener. ¿Ustedes recuerdan que en otros momentos históricos fueron muertos los niños? En la época del faraón, en el Antiguo Testamento, hubo una orden imperial y fue mandar a matar a todos los niños de los judíos, todos los varones, y probablemente muchísimos varones murieron. Se salvó Moisés providencialmente, gracias al Señor y a toda la fe y el valor de esa familia que lo protegió, pero la orden del imperio era matar a todos los varones, y muchas mujeres tuvieron que afrontar el grave dolor de perder a sus hijos sin temor a reclamar. Luego, en la época de Jesús también, cuando nació Herodes, ordenó matar a todos los varones de Belén y de Judea menores de 2 años. Y también hubo muchísimo llanto. Dice la Biblia que era un llanto inconsolable de madres que no podían ser consoladas por la muerte de manera cruel de sus hijos. Jeremías está recibiendo esa advertencia y Dios le está diciendo: yo quiero evitarte a ti el dolor, por eso no te cases y no tengas hijos, para que tú no sufras ese dolor, porque es el dolor que va a embargar a toda la sociedad judía como juicio por la maldad del pueblo.
La segunda advertencia de Dios es: no entres a casa de luto, no vayas donde hay muertos, no intentes consolar a los que están de luto. Claro, a él no se le iban a morir los hijos porque no los iba a tener, pero como todos los demás iban a morirse sus hijos por la guerra, iban a quedar muchas viudas desconsoladas. La segunda advertencia de Dios para Jeremías es: no vayas a las casas donde hay luto, ni pretendas consolar a las familias en luto. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo a Jeremías? Jeremías, ya no hay tiempo para llorar, ya no hay tiempo para consolar, ya no hay tiempo para dolerse por las implicaciones del castigo, ya no hay tiempo para decir lo siento, porque ya ese tiempo pasó. El tiempo de arrepentirse no ha estado pasando, y Dios le está diciendo: va a venir el juicio, y por favor no vayas a hacer esto, no pretendas consolar a nadie. En Eclesiastés hay un capítulo que dice que Dios ha dispuesto tiempo para todas las cosas. Y lo que Dios le está diciendo a Jeremías es: llega el momento para Judá y para Israel, donde ya no hay tiempo de lágrimas, ni hay tiempo para consolar. No hay tiempo. Porque cada familia judía y cada hombre judío tendrá que sufrir en carne propia las implicaciones propias del castigo. Eso es como cuando uno va y disciplina a un hijo porque ha obrado mal, y después termina consintiéndolo y dándole regalos. Él no logra comprender la disciplina. Él no logra comprender que realmente él obró mal y que debe recibir una disciplina fuerte y que no va a haber beneficios para él. Que si fue disciplinado hay consecuencias, no solo en el momento, sino hay otro tipo de consecuencias. Yo no puedo disciplinarlo y luego cargarlo y decirle: ahora, ¿qué quieres? Porque no va a lograr entender que hay disciplina. Es lo que Dios le está diciendo a Jeremías: yo soy el que voy a enviar la muerte de sus hijos, ¿cierto? Yo soy el que voy a hacer que mueran a espada. Soy yo el que voy a hacer eso, y yo mismo les voy a quitar mi paz. Entonces, por favor, Jeremías, no vaya a consolar. Y esa es una tarea que a veces nosotros queremos tener, ¿cierto? Como padres o como líderes de la iglesia, pretender consolar a alguien cuando Dios lo está disciplinando. Y pretender evitar el dolor o evitar las consecuencias trágicas cuando Dios está tratando con esa persona. Dios le dice: no vaya a hacer eso. Dice: morirán en esta tierra grandes y pequeños, no se enterrarán, no los plañirán, no se rasgarán, no se raerán los cabellos, ni partirán pan por ellos en luto para consolarlos, ni les darán a beber vaso de consolaciones por su padre y por su madre. El dolor y la mortandad que va a haber es muy grande. No hay que consolar. Dios está tratando. Es la consecuencia natural del juicio de Dios sobre esa nación. Y la tercera advertencia que Dios le hace a Jeremías, en el versículo 8, es: de igual manera, Jeremías, no entres a casa de banquete para sentarte con ellos a comer o a beber. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo haré cesar en este lugar delante de vuestros ojos toda voz de gozo y toda voz de alegría, toda voz de esposo y toda voz de esposa. La tercera advertencia de Dios para Jeremías es: no vayas a ir donde hay fiesta. No vayas a ir donde hay celebración. No vayas a entrar allá. No participes de esas alegrías. Porque en primer lugar, los que estén en dolor no deben ser consolados, porque es el juicio natural por su pecado. Y no se debe ir a mitigar el dolor natural que Dios provee en una consecuencia propia del desvarío nuestro. Y en segundo lugar, aquellos que pretenden seguir celebrando como si nada hubiera pasado, no vayas donde ellos. Porque si tú vas, lo que tú estás es diciendo que sí hay lugar para el gozo y para la alegría, cuando realmente no es eso. Ahí es gran dolor y lamento y angustia sobre esta nación. Y la pregunta es: ¿qué mal hemos hecho que tú nos quitas tu paz? ¿Cómo se siente el pueblo de Israel cuando Dios les quita el bienestar que ellos tienen y que están acostumbrados? Se sienten tristes, se sienten dolidos, se sienten muy acongojados cuando Dios comienza a quitarles beneficios y comienza a disciplinarlos en las áreas de las cuales más a ellos les duele. Los que somos padres aquí sabemos que el área o la parte de nuestro corazón, la fibra donde más nos tocan y nos duele con tanta facilidad, es cuando alguien se mete con nuestros hijos, o cuando alguien atenta o toca o nuestros hijos sufren en algún aspecto. Todos los que somos padres sabemos eso.
que a nosotros nos duele terriblemente eso. ¿Cómo va a venir el juicio para Israel? ¿Qué es lo primero que va a venir para ellos? La muerte de sus hijos. Y la muerte de sus hijos. Y la muerte de los esposos, y van a quedar las viudas. Y no solo eso, sino que van a tener una serie de implicaciones que van contra la dignidad propia y el valor propio de lo que significan nuestros hijos. No sepultarlos, no poderlos llorar, no poder recibir consuelo, no poder recibir una voz de ánimo, de esperanza. Es una condición muy terrible. Pero Dios va a comenzar a aplicar su disciplina para el pueblo de Israel en el aspecto que más nos duele a todos nosotros como padres, y es nuestros hijos. A nosotros nos duele que se hable mal de nuestros hijos. Si alguien me dice a mí es que su hijo se porta muy mal, yo ya estoy defendiéndome. Porque nosotros tenemos esa tendencia a pensar que nuestros hijos son buenos, que nuestros hijos son los mejores, y que son los hijos de los otros hermanos los que se portan mal. Pero los míos son perfectos. Esa es la tendencia que todos como padres equivocadamente tenemos, y a veces le transmitimos eso a nuestros hijos. Que no se vayan a meter con mis hijos porque tienen quien los defienda. Pero Dios va a comenzar a traer juicio para Israel en el área donde más duele a una nación. Y va a traer un juicio de manera doméstica, privada, a cada familia. ¿Recuerdan cuando la muerte de los primogénitos? Que todas las familias de los egipcios tuvieron un muerto en su casa y hubo gran dolor en todo el país. Esta va a ser una situación similar. La diferencia es que allá fue entre las familias de los paganos, de los egipcios, como juicio por haber esclavizado a los judíos. Pero en este caso es una disciplina emocional que pega muy fuerte a nuestro corazón, a los propios del pueblo de Israel. Cada familia judía con muertos en sus propias casas, sin poderlos llorar, sin poderlos sepultar. No hay tiempo para eso. No hay lugar, no hay nadie que pueda solucionar eso, porque todo el mundo está lamentando a sus muertos y está lamentando a sus hijos y está sufriendo el dolor. En varias oportunidades, en estos primeros 9 versículos, se menciona varias veces el tema padres, madres, hijos, hijas, esposo, esposa. ¿Qué intencionalidad tiene el escrito al mencionar en varias oportunidades esos encargos que tienen que ver con la familia? Mostrarnos que en primer lugar la disciplina divina va a tocar la familia, el interior de la familia. Y nosotros, queridos hermanos, queremos que Dios nos proteja y nos enseñe a comprender que las mayores disciplinas que vienen de Dios para nosotros afectan la familia. Que las disciplinas que más mueven nuestra estabilidad y nuestras emociones y que nos inquietan profundamente afectan el interior de la familia. Nosotros sabemos que el núcleo base de la sociedad es la pareja y la familia. Y Dios dice, ustedes no han atendido, ustedes deliberadamente han sido idólatras, ustedes han entregado a sus hijos al fuego. Entonces, el dolor primero lo van a sufrir las madres, los padres, por la muerte de sus hijos, luego los esposos y las esposas. Dice que no va a haber voz de esposo ni voz de esposa, no va a haber alegría del esposo dirigiéndose a la esposa, no va a haber alegría de la esposa recibiendo a su esposo. ¿Por qué? Porque sus hijos han muerto. Porque todos los hijos han muerto. Y porque qué alegría va a haber en una pareja si están afrontando semejante dolor sin recibir ningún tipo de consuelo. Y va a hablar de los padres y de los padres anteriores. Y una de las cosas que va a hacer Jeremías en este capítulo es recordarle al pueblo que ellos sí han hecho gran maldad, pero que esa maldad no viene de ellos solamente, que esa maldad viene de los padres. Y le va a recordar desde los primeros padres en la antigüedad. ¿Qué mal hemos hecho que nos quita tu paz? Pues que nos quita tu shalom, que no nos permites vivir bien, tranquilos, que no nos permites prosperar económicamente. Muchas personas, cuando ven que sus negocios o sus proyectos o su economía no funciona, la tendencia es a preguntar, ¿qué estoy haciendo mal? Que no me va bien en algún área de mi vida o en la salud. En segundo lugar, vamos a ver los versículos 10 hasta el versículo 14. ¿Qué mal hemos hecho que nos quitas tu misericordia? Dice así, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas,
te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron, y ante ellos se postraron y me dejaron a mí y no guardaron mi ley. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Por tanto yo os arrojaré de esta tierra, a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido. Y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche, porque no os mostraré clemencia. En esa segunda oportunidad, Dios les va a ratificar que no solo Dios les está quitando el beneficio del bienestar y está trayendo disciplina familiar para ellos, sino que también Dios o ellos van a percibir que no hay misericordia de Dios para ellos. Ese es el segundo aspecto de cómo ellos van a ver el trato de Dios. ¿Por qué Dios nos quita su misericordia? Y la palabra griega para mí, la palabra hebrea, perdón, para misericordia es raamín, que es una palabra muy interesante que va a indicar básicamente el cuidado paternal o el cuidado amoroso de Dios para el pueblo, que tiene que ver con el cuidado cercano y amoroso como el que tiene una madre por sus hijos. Es un amor entrañable, profundo, es un amor interno, es un amor cercano que implica entrega y que implica sacrificio, es un amor incondicional de un padre o de una madre por sus hijos. Todo hijo y todos nosotros que somos hijos sabemos lo que significan los detalles de amor de un padre o de una madre para nosotros. Todos nosotros sabemos el significado que eso tiene para nosotros a nivel emocional, de seguridad, de confianza, de sentirnos amados, protegidos y cuidados. Cuando ellos preguntan ¿qué mal hemos hecho?, lo segundo que ellos van a percibir es que Dios les ha quitado su misericordia. Es decir, que Dios está diciendo, no se me acerquen, no se me arrimen, no quiero tenerlos cerca de mí, porque ustedes se están portando mal. Y sabemos nosotros que eso hace parte de los procesos disciplinarios en algunos momentos con nuestros hijos. Que a veces nuestros hijos nos quieren consentir, pero cuando hay disciplina decimos, no, por favor, no quiero tenerte cerca hoy, estás disciplinado. Porque a veces es una forma como nuestros hijos nos vulneran, o nosotros vulneramos a otra persona que está ejerciendo autoridad sobre nosotros. ¿Cómo vulneramos a quien ejerce autoridad? Muchas veces vulneramos con detalles, con palabras bonitas, con nuestros hijos con caricias. A veces a nuestros hijos les vamos a disciplinar y ellos, papi, yo te amo mucho. ¿Y qué pasa ahí? Muchas veces los padres dicen, se frenan y no saben cómo reaccionar ante esa, si disciplinar o no porque me vulneró. Pero muchas veces lo hacemos también con otras autoridades, no solamente con nuestros padres. Sabemos vulnerar con palabras bonitas, con detalles bonitos, con actitudes bonitas y evitamos la disciplina. El pueblo de Israel está sintiendo que Dios está haciendo eso, que Dios les está quitando beneficios de cariño, beneficios de seguridad, beneficios de afecto entrañable, como el afecto entrañable que tiene un padre o una madre por sus hijos. Y ellos preguntan en esta oportunidad, ¿qué mal hemos hecho? Y Dios les va a responder en el versículo 11. Y Dios casi que intencionalmente, pudiéramos decir, está diciendo, bueno, ¿ustedes quieren saber por qué? ¿Ustedes quieren saber cuál es el mal y cuál es la razón? ¿Ustedes quieren que les muestre la lista de cargos que tengo contra ustedes? ¿Ustedes pretenden que los exponga? Ellos hubieran podido aceptar la disciplina tranquilamente, sin preguntar nada, sencillamente decir, bueno, obramos mal, Dios es justo, Dios es soberano, es perfecto, y cualquier disciplina que Él nos envíe está bien recibida. Exactamente como reaccionamos nosotros. Pero ¿saben? El pueblo termina diciendo, Señor, a ver, díganos por qué. ¿Qué tan grave es nuestro mal? Entonces casi que en alguna medida podemos ver allí diciendo, bueno, ¿ustedes quieren saber? Y el versículo 11 les dice, no solo ustedes, sino vuestros padres. Ahora, ¿a quién le gusta que se metan con los padres de uno? Y Dios le va a decir, es que ese mal no solo viene por lo que ustedes hacen, sino por lo que sus padres han hecho.
Y lo que han hecho ustedes y sus padres es, primero, anduvieron en pos de dioses ajenos. ¿Eso era algo sencillo o no para un judío cristiano? ¿La idolatría es algo permitido para un cristiano? Es un pecado condenable por la ley de Dios. Es un pecado donde Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y todavía ellos dicen, ¿qué mal hemos hecho? En segundo lugar, ¿qué más hicieron? Dice, anduvieron en pos de dioses ajenos y los sirvieron. ¿Qué dice la ley de Dios? Al Señor Jehová tu Dios servirás y a Él solo honrarás. O a Él honrarás y a Él solo servirás. ¿Qué habían hecho ellos además de tener otros dioses falsos? No solo los tenían, sino que se habían dado por entero el servicio a esos dioses falsos. En lugar de servir al Dios verdadero, en lugar de dedicar su vida y su energía y su fuerza como familia a servir a Dios, sirvieron a dioses falsos. ¿Eso es algo leve, queridos hermanos? Y además de eso, ante ellos se postraron. ¿Qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? No te inclinarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que no voy a dar por inocente a aquel que pretenda justificar sus ídolos. Y además de eso, me dejaron a mí. Buscaron dioses falsos, sirvieron a esos dioses y no a Dios, se postraron ante ellos y no ante Dios, y además de eso abandonaron o dejaron a Dios de manera deliberada. Y como si fuera poco, no guardaron mi ley. 5 aspectos o 5 pasos de cómo ellos estaban obrando pecaminosamente, y ellos todavía dicen, Señor, qué mal hemos hecho. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres. Porque he aquí que vuestros padres no caminaron cada uno tras su malvado corazón, sino que ellos fueron muchas veces reconvenidos, pero ustedes no me oyen a mí, y tienen un corazón malvado, depravado. Como si fuera poco, han obrado terriblemente ustedes y sus padres, pero ustedes colmaron el límite. Ustedes han hecho peor que sus padres. Queridos hermanos y querida iglesia, esto es muy terrible lo que Dios está diciendo para Jeremías y para el pueblo. Porque el anhelo nuestro, y más que el anhelo nuestro, es el principio bíblico, que nuestros hijos teman a Dios y le sirvan. Amén. El principio bíblico es que nuestros hijos teman a Dios y le honren más que nosotros. Que la nueva generación tema a Dios y le sirva con más devoción y con más entrega que nosotros. Yo les pregunto, ¿estaba sucediendo así en la época de Jeremías? No. Cada generación era peor que la anterior. Iba en un declive moral y espiritual la nación. Iba en una decadencia moral y espiritual todo el sistema religioso judío, desde las más altas cortes hasta el pueblo. Y todavía dicen, ¿y por qué? ¿Qué hemos hecho? Yo les pregunto, querida iglesia, ¿será que nuestros hijos van a temer a Dios más que ustedes y nosotros? Cuando ustedes miran a sus hijos, y cuando ustedes ven que sus hijos crecen y se alegran de los logros de sus hijos, en la escuela, en el trabajo, en sus diferentes logros físicos que ellos tienen, de su desarrollo, ¿ustedes se alegran de ver que sus hijos van a temer más a Dios que ustedes? ¿Y que le van a servir con mayor devoción que nosotros como padres de esta generación? ¿O cuando ven a sus hijos los ven con angustia? ¿O los ven con dolor diciendo, ¿será que mi hijo temerá a Dios? En la época de Jeremías iba en un descenso vertiginoso, terrible, cruel para la sociedad, terrible para Jeremías, que aún en carne propia tuvo que padecer el no tener hijos, solo para ejemplificar en su propia realidad y en sus propias emociones el dolor que el pueblo iba a tener y el sufrimiento. Cada uno
va tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Ahora es increíble lo que Dios presenta allí en el versículo 2. No dice algunos van tras su malvado corazón. ¿Qué dice? Cada uno. Es decir, todos van tras su malvado corazón, empeorando su condición, alejándose, y todavía tienen el valor de hacerme semejante pregunta. ¿Por qué? Queridos hermanos, el pueblo de Israel está sintiendo en este momento que Dios está quitándole su misericordia, que Dios no les está atendiendo afectivamente a ellos. Y en lugar de humillarse, en lugar de condenarse a sí mismo y decir hemos obrado mal, pedimos perdón por nosotros y por nuestros hijos y por nuestros padres, más bien se enfrentan a Dios con altanería, justificándose, diciendo no vemos la razón, todavía no entiendo. El pueblo de Israel está cometiendo pecados de toda índole. Hay pecados teológicos que están cometiendo aquí, hay pecados morales que están cometiendo, hay pecados propiamente éticos, específicos de la vida y la conducta de cada uno de ellos, y aún se preguntan por qué. La parte final del versículo 13 dice Dios: por estas razones yo los voy a arrojar a una tierra que ni vosotros ni vuestros padres habéis conocido, y allá serviréis a dioses ajenos de día y de noche. Miren lo interesante, Dios los llamó para ser un pueblo especial. Recuerden que esa es una de las premisas factuales de Dios. Seré para vosotros su Dios, y ustedes me serán por pueblo, y serán una nación distinta. Será una nación dedicada para un trabajo y una tarea especial, y me servirán todos los días de su vida. ¿No es eso el encargo del pacto de Dios para nosotros y para nuestras familias? Sin embargo, como no han obedecido, y como han tenido en vano el obedecerme, y se han ido tras dioses ajenos, listo, está bien. ¿Quieren eso? Está bien. ¿Ustedes quieren servir a dioses ajenos? ¿Ustedes quieren servir a los dioses falsos? ¿Ustedes quieren postrarse ante ellos con libertad? Listo. Entonces lo van a hacer, pero no en mi casa, ni en mi tierra. Lo van a hacer lejos de donde yo no los vea. Es algo así como lo que Dios está diciendo. ¿Ustedes quieren ser idólatras? Cosa que yo no apruebo. ¿Ustedes quieren postrarse ante dioses falsos? Cosa que yo no apruebo. ¿Ustedes quieren dedicar su vida en servicio al mundo, a lo que no prevalece? Listo. Entonces, no se llamen hijos míos, no vengan acá y háganlo con toda libertad. Los voy a arrojar a un país que no conocen, y allá serviréis a esos dioses ajenos de día y de noche. Y la parte final del versículo dice: porque no os mostraré clemencia. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Los he tratado bien, les he dado profetas, leyes, los he cuidado por tanto tiempo a pesar de ser tan obstinados en su pecado, y ustedes aún no se arrepienten. Entonces ahora van a ir a Babilonia, y allá van a sufrir de día y de noche el oprobio de esos dioses falsos, y van a saber lo que significa postrarse ante dioses que no valen la pena, y van a saber lo que significa dedicarse a lo que no vale y no sirve y no prevalece. Y quiero que sepan que no les voy a mostrar clemencia. Es duro lo que Dios les está diciendo. Es algo así como: los voy a ver mal y no me voy a compadecer de ustedes. Los voy a ver sufrir y no los voy a consolar. Les voy a hacer que pasen situaciones e implicaciones fuertes. Como ustedes no me oyen ni me escuchan, entonces sigan su camino. Queridos hermanos, lo que Dios está haciendo con el pueblo es un recurso final de Dios en su trato disciplinario. Porque Dios por muchas oportunidades les ha llamado al arrepentimiento y no lo han hecho. Ahora ya no hay tiempo de arrepentir. Ahora solo hay tiempo de recibir la ira y el juicio y la corrección implacable de Dios. Sin la clemencia y sin el cuidado afectivo y amoroso de Dios, es así como ellos lo van a ver, porque no guardaron sus leyes
y porque se han ido tras su malvado corazón. Queridos hermanos, la pregunta ¿es cierto que Dios se va a olvidar de este pueblo? ¿Puede Dios olvidarse de sus hijos? ¿Puede Dios, aunque no les muestre clemencia en algunos episodios de su vida, olvidarse de ellos definitivamente? Dios no se va a olvidar de ellos. Parte del trato fuerte que viene contra ellos es muestra de que Dios sí está velando por el bienestar de ellos. Dios sí está velando por su bienestar, solo que ellos quieren otro tipo de bienestar. Parte de la disciplina que Dios está teniendo para ellos no significa que Dios los va a abandonar, sino que Dios los está cuidando. Por eso los disciplina, porque Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Salmo 25:6 dice: acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. Por un momento, dice la Biblia, es mi indignación, pero mi misericordia permanece para siempre. Queridos hermanos, Dios está disciplinando a Israel, a Judá, pero Dios no lo va a abandonar, aunque ellos sí le han abandonado. Aunque parece que Dios no les va a mostrar clemencia, no les va a mostrar clemencia en el sentido como ellos esperan. Ellos esperan que se portan mal y que Dios les abrace y les diga: no hay problema, todo está bien. Ellos esperan que obran mal y que Dios les diga: tranquilos, yo soy su Dios, siguen adelante. Y Dios les está diciendo: no va a funcionar así, no voy a actuar así. Por un tiempo no les voy a mostrar clemencia, para que sepan lo que significa lo que han perdido. Y en tercer lugar, ¿qué mal hemos hecho que nos quitas tu compasión? Y vamos a leer los versículos siguientes, del 14 en adelante. No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto, sino vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras a donde los había arrojado, y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. He aquí que yo envío muchos pescadores, dice Jehová, y los pescarán. Y después enviaré muchos cazadores, y los cazarán por todo monte, por todo collado, y por las cavernas de los peñascos. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. Pero primero pagaré el doble su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos, y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Oh Jehová, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra, y dirán: ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. ¿Hará acaso el hombre dioses para sí? Mas ellos no son dioses. Por tanto, he aquí los enseñaré esta vez. Les haré conocer mi camino y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. ¿Qué mal hemos hecho que nos quita tu compasión? Queridos hermanos, el pueblo de Israel no ha perdido la compasión de Dios, porque Dios es compasivo eternamente y para siempre. Y Él no puede dejar de hacer algo que Él es en su esencia, ni puede dejar de cumplir sus promesas, las cuales son fieles y verdaderas. Solo que el pueblo de Israel no va a ver la compasión como quería verla, y por eso se cuestiona. El pasaje que estamos leyendo dice: Dios, vienen días, dice Jehová, o he aquí se aproxima el momento en que no se dirá más: vive Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de Egipto, sino Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel del norte. El episodio más extraordinario que el pueblo de Israel había tenido y recordaba históricamente, que todo israelita lo sabía y que recordaban, y cada vez que traían a la memoria decía: vive Jehová, o alabado sea Dios, por este momento histórico, era la salida de la esclavitud de Egipto. En todo el momento que llevaban hasta aquí, que eran muchos años ya, pero aproximadamente unos 2600 años de la salida de Egipto, el pueblo de Israel estaba recordando ese momento como el momento más extraordinario. No había otro episodio más grande en la historia de los judíos, por el cual se sintieran más orgullosos de Dios, que Dios les hubiera sacado de Egipto.
¿Y sabe qué les dice Dios? Miren, mi querido pueblo, ese episodio que ustedes recuerdan, y que cada vez que lo recuerdan se llenan de alegría, porque yo los saqué de Egipto, va a quedar eclipsado ante el nuevo episodio que va a venir. Porque el nuevo episodio que va a venir es que yo los traeré de la esclavitud de Babilonia. Ya no se dirá más, vive Jehová que sacó a Israel de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte y de las tierras a donde los había arrojado. Es decir, el nuevo momento que viene histórico, que se aproxima, va a ser mucho más contundente en la retina de los judíos y en la memoria de los judíos que el anterior. Porque el primero tuve que disciplinar a Egipto por haberlos esclavizado. Y ustedes salieron con mano poderosa y brazo extendido de Egipto. Pero en este momento voy a arrojarlos para juicio y luego los traeré. Es más contundente porque no es el juicio contra una nación pagana que oprime a mi pueblo, sino es el juicio de un padre amoroso que disciplina a su pueblo, que los arroja temporalmente de su presencia y que luego los trae nuevamente. ¿Saben, queridos hermanos? Yo alguna vez pregunté si ustedes, cuando les fueron a disciplinar sus padres, salieron corriendo y se escondieron. Y todos ustedes se rieron diciéndome que sí había pasado. Todos nosotros hicimos eso muchas veces. O nos trepábamos a los árboles, o nos escondíamos debajo de la cama, o salíamos corriendo por la finca, escondiendo y huyendo del castigo. Y luego al rato veníamos así sigilosamente para ver si ya nuestro padre y nuestra madre se le había pasado la ira. Y muchas veces escapamos disciplina. Muchas veces nuestros padres ya por la tarde o a las horas o al otro día olvidaron su indignación y no nos disciplinaron. Éramos hábiles para evadir la disciplina y seguimos siendo aún así, hábiles. Y el pueblo de Israel está ante esa habilidad. Primero, ¿por qué a mí? Y cuando Dios les dice, mire, es por esto y los voy a mandar al destierro y los voy a mandar al exilio, casi como que ellos dicen, listo, vamos para allá y nos libramos de ti. Casi que muchas veces algunos dirían, bueno, pues es mejor caer en manos de otros y no en manos de Dios. Pero ¿saben Dios qué les va a decir? Muy bien, van al destierro, van a servir a dioses ajenos de día y de noche, pero no crean que pueden cantar victoria, que se van a quedar allá. ¿Quién no deseaba ir a Babilonia en ese momento si era el imperio dominante? ¿Se acuerdan de qué se vestían los grandes líderes de Israel? ¿Se acuerdan las ropas de dónde las importaban? El oro y el ofir y las vestiduras famosas y las cosas famosas y la tecnología, ¿de dónde venía en ese momento? De Babilonia. Casi que si Dios les dice, los voy a mandar a Babilonia, ¿qué decían los judíos? Es igual como si nos castigan hoy mandándonos de vacaciones a Australia o a Inglaterra o a Estados Unidos para algunos. Cualquiera diría, claro, vale la pena portarse mal. Nosotros tenemos una cultura que premia la desobediencia, que premia el incumplimiento. Esa es la cultura que nosotros tenemos, es una cultura pecaminosa. ¿Sí? Que si yo no pago a tiempo mis impuestos, luego me condonan y me hacen rebajas para que yo pague. ¿Sí? Que si no pago muchos deberes, luego después llegan a hacer un acuerdo conmigo y salgo privilegiado. Casi que se castiga al que cumple y se premia al que incumple. Esa es la cultura que nosotros tenemos. Y a veces en la disciplina también a veces nos pasa lo mismo. Hay padres que acostumbran disciplinar a sus hijos con no llevarlos el domingo a la iglesia. Entonces, ¿qué hacen sus hijos entre semana? Muchos que no quieren ir a la iglesia se portan mal para no ir el domingo a la iglesia, porque es que yo sé que eso es como mi disciplina. El pueblo de Israel va a ser disciplinado y van para Babilonia. Y ustedes saben que muchos de nosotros aquí, familiares y amigos nuestros, les gusta ir a los imperios dominantes, así vivan como esclavos trabajando allá. No hacen esos trabajos acá para irlos a hacer allá, que son un poco más denigrantes para ellos, pero están en el norte o están en el imperio. ¿Sí? El pueblo de Israel le va a pasar eso, pero ¿sabe qué le dice Dios? Pero olvídense que se van a quedar allá. Yo los voy a llevar para que trabajen como esclavos allá, de día y de noche, sin clemencia, trabajando fuertemente, pero no se van a establecer allá.
Los traeré nuevamente. Versículo 15. Los traeré y los volveré a esa tierra de la cual di a sus padres. Porque es aquí donde ustedes van a hacer historia. Es aquí donde los he puesto, y aunque los lleve temporalmente, los traeré. Y he aquí que yo los traeré. ¿Y cómo los va a traer Dios? ¿Será que después de estar allá en el imperio establecidos, ellos van a voluntariamente querer regresar? Si usted se va para otro lugar y está muy cómodo, ¿usted va a querer regresar a este lugar? ¿Saben qué dice Dios? ¿Cómo los va a traer? Dice, yo les voy a mandar muchos pescadores para que los pesquen donde estén. Y luego les mandaré cazadores para que los cacen donde estén. ¿Sí? Y los buscarán por todos los montes, por todos los collados, por todas las cavernas de los peñascos, y los traerán. No pretendan que se van a ir para allá y se van a quedar. Van a tener que volver. Y como no van a volver voluntariamente, yo me voy a encargar de traerlos. Si ustedes se esconden para evadir disciplina, es probable que nuestros padres les hagamos que su ira se aplaque y escapemos a la disciplina. Pero no es así con Dios. Si yo evado la disciplina frente a Dios, ¿Dios qué dice? Ah, bueno, huyó. Pues nada que hacer. Dice, no, donde vayas, yo te alcanzaré. Y donde te escondas, yo te sacaré. Dice, y si se suben a los montes, allá los cazaré. Y si van a los ríos o a las playas, allá los pescaré. Y usa dos metáforas interesantes de tareas muy difíciles. Porque tareas difíciles son las de la pesca y las de los cazadores en la cordillera o en el monte. Algunos de ustedes y nosotros que somos campesinos sabemos lo que eso significa. Ir a pescar, a ver qué cae, ¿cierto? O ir a cazar. Pero dice allá sigilosamente, tanto el pescador o el cazador, con mucho cuidado y con mucha paciencia, los cazará y los traerá. Y no importa si están en cuevas, en cavernas, donde se escondan, allá los traeré. ¿Y saben qué dice Dios? Versículo 17. Alégrense como es Dios y como es su carácter. Porque mis ojos están sobre todos sus caminos, los cuales no se me ocultaron, ni su maldad se esconde de la presencia de mis ojos. ¿Qué es lo que Dios les está diciendo? Te puedes ir donde tú quieras, puedes vivir tu vida como quieras, puedes esconderte de tus padres, puedes hacer lo que tú quieras hacer, puedes obrar como te plazca tu malvado corazón, como la imaginación de tu malvado corazón te dicte, hazlo, no importa. Pero ¿saben qué dice Dios? Yo estoy viendo todo lo que ustedes hacen. Y sus caminos no me son ocultos ni desconocidos. No importa dónde anden ni cómo caminen, yo conozco sus caminos. Dios está hablando en términos de pacto. Está hablando para los hijos. Está hablando para aquellos a quienes Él predestinó para salvación. Aquellos por quienes Él dio su vida. Dice, no se me ocultó la maldad. Conozco su maldad. No se esconde su maldad de la presencia de mis ojos. Queridos hermanos, y esto es bien interesante, porque Dios es santo, y Dios no admite el pecado, y Dios que es santo y que es puro, ve nuestra maldad. ¿No les parece a ustedes eso un poco contradictorio frente al carácter de Dios? Porque Dios es santo, ¿estamos de acuerdo? Uno pudiera decir, bueno, como Dios es santo, yo estoy haciendo cosas malas, Dios no me está viendo, porque Él no puede ver el pecado, no puede admitir el pecado, o Él no congenia o concilia con mi pecado. Pero ¿saben qué dice? Aunque yo soy santo y perfecto, veo todas sus maldades y no se ocultan sus maldades de mi presencia. Yo no sé cómo se siente usted por eso. Si se siente con rabia porque Dios ve todo lo que usted hace, o si le da tristeza y dolor y decir, Señor, qué vergüenza. Todo lo que yo hago tan malo, tú lo conoces. No se oculta ante nosotros. Y el versículo 18 dice algo interesante que muchas veces no sucedió en nosotros con nuestros padres. Dice, pero primero pagaré el doble de su iniquidad y su pecado, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Ese tiempo donde ellos estuvieron lejos
¿Sirvió para que Dios se olvidara de lo que había determinado hacerle? Así como cuando nos escondimos de nuestros padres y huimos y luego después volvimos con una ropa, o volvimos con leña como algunos, o desgranamos el maíz, o hicimos las tareas y ya apaciguamos la ira de nuestros padres. ¿Así actúa Dios? No, queridos hermanos. Usted puede huir, usted puede escapar de la disciplina temporalmente. Usted puede cantar victoria, decir, no me pasó nada. Pero ¿qué dice Dios? Yo voy y lo saco de donde sea. Y cuando llegue, lo primero que voy a hacer, lo primero, es que les cobraré el doble la maldad que hicieron. No nos podemos escapar. No podemos vulnerar a Dios. No podemos pretender huir temporalmente pensando que se apacigua su ira con una ofrenda, con unas palabras bonitas, con algunas acciones, porque Dios ve el corazón. Lo primero, pagaré el doble su iniquidad y su pecado. Algo así como, ¿qué pensaban? ¿Que los iba a arrojar a esa tierra del norte y iban a estar más bien con mayores privilegios? No, los voy a traer. Y lo primero que voy a hacer es cobrarles el doble. ¿Por qué Dios les va a cobrar el doble? ¿No es eso injusto? Un Dios justo, tan preciso, ¿por qué no les da lo que corresponde y no el doble? ¿Por qué el doble? ¿Cuál es la doble maldad que ellos han cometido? No solo pecaron ellos, más que sus padres, no solo no se arrepienten, sino que cuando Dios les dice, los voy a mandar para el norte como castigo, ellos dicen, eso era lo que yo quería. ¿Quién no anhelaba ir a Babilonia en ese momento? Que allá era donde se movía el dinero y el poder y todo venía de allá. Y Dios dice, van a ir allá para que vean cómo se sufre allá, pero van a volver y aquí en esta tierra les voy a dar el doble. Queridos hermanos, Dios muchas veces tendrá que darnos el doble de disciplina. Porque nosotros, en lugar de arrepentirnos cuando Él nos corrige, nosotros decimos, pero no hay derecho. Dice, dice, porque contaminaron mi tierra con los cadáveres de sus ídolos y de sus abominaciones llenaron mi heredad. Y el versículo 19 es un versículo bien interesante que probablemente pudiéramos ponerlo en la boca del profeta Jeremías como una oración a Dios, diciendo, oh Jehová, es una exclamación profunda en medio de todo lo que Dios ha venido advirtiendo. Fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío en el tiempo de la aflicción. Jeremías declina a sus preguntas. Jeremías en esta parte final del capítulo declina a los cuestionamientos como venía en los capítulos anteriores. Jeremías ya no dice, bueno, ¿y por qué a mí? No es para tanto y yo no me porto tan mal como ellos. Jeremías en esta parte final hace una profunda exclamación. Es un suspiro profundo que viene de lo más íntegro de su ser, diciendo, oh Jehová, o como diciendo, Señor, ni modo, tú lo sabes, y solo te pido a ti, o solo te suplico, que me des tu fortaleza, tu fuerza y tu refugio. Señor, sé que no puedo cambiar los planes, y sé que todo esto que viene es tan merecido. Sé que todo lo que nos va a llegar, todo ese dolor y toda esa disciplina es tan justa, es tan necesaria. Por favor, fortaleza mía, fuerza mía y refugio mío. Y esas tres frases muestran de manera profunda lo que nosotros realmente necesitamos en momentos de aflicción. En momentos de aflicción, queridos hermanos, no necesitamos justificación. En momentos de aflicción no necesitamos amigos como los de Job, que vengan a ponernos el dedo en la llaga. En momentos de aflicción no necesitamos cuestionamientos, ni culpas, ni internas, ni externas. ¿Qué necesitamos en momentos de aflicción? A nuestro Dios.
a nuestro Dios compasivo y misericordioso, a nuestro Dios justo y cariñoso, que su fortaleza, su fuerza y su refugio estén con nosotros. Queridos hermanos, la disciplina de Dios es fuerte, es justa, pero nosotros podemos orar diciendo: Señor, sé nuestra fortaleza. No podemos escapar de la disciplina. Y si pretendemos hacerlo, vamos a sufrir peor. Y a veces, como nuestros padres nos decían, si sales corriendo, ya no es un correazo, son dos. ¿No les pasó? Bueno, eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo. Huyeron, entonces el doble. Igual hacen nuestros padres, igual hacemos nosotros, porque estamos provocando más a ira y estamos deliberadamente pretendiendo huir de algo justo y necesario. Entonces la oración de Jeremías es como una oración de entrega. Oh Señor, dame tu fortaleza, dame tu fuerza y sé mi refugio en tiempo de la aflicción. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos, que está comenzando a cambiar la oración de Jeremías? ¿Cómo era la oración de los primeros capítulos? Que les vaya bien, que todo les vaya bien, que sus trabajos y sus empresas marchen perfectos. Y Dios le dice: no ore para bien. La segunda oración de Jeremías después es: bueno, pues a ellos les va a ir mal porque, claro, se portan mal, pero yo soy bueno, yo me porto bien. Entonces eso le puede pasar a todos ustedes, pero no me puede pasar a mí. Y el Señor le dice: Jeremías, ¿qué te estás creyendo? ¿Te crees así? Entonces no te vas a casar, no vas a tener hijos, no vas a hacer esto, no vas a hacer lo otro, porque no es cierto que eres tan bueno. Pero la oración de Jeremías aquí ahora no es de arrepentimiento. Ustedes ven arrepentimiento ahí en ese versículo. Versículo 19. No hay arrepentimiento, no hay confesión de pecado, pero por lo menos hay un suspiro de decir: Señor, tú estás haciendo bien, ayúdanos. Sé nuestra fortaleza en la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán: ciertamente, mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Lo que Jeremías está diciendo es: danos la fortaleza y la fuerza, y ayúdame a ver cuando las otras naciones vengan, o los pueblos que han sido esparcidos por las diferentes naciones vengan de los diferentes lugares y digan: ciertamente nuestros padres nos trajeron vanidad y nos trajeron ídolos muertos. Ese momento se va a dar y Jeremías lo está anticipando proféticamente. Llegará el momento, después del exilio, donde los dispersos volverán y volverán diciendo: obramos mal, hicimos mal, nuestros padres nos indujeron y nosotros caímos en ese mismo camino de ir tras dioses falsos. Nuestros padres nos enseñaron mentiras, poseyeron vanidad y la abrazaron y no hubo provecho en ellos. Queridos hermanos, debe ser muy triste para nosotros, como hijos, reconocer que nuestros padres se equivocaron en la educación que nos dieron. Es muy frustrante para un padre escuchar a su hijo o saber en su propio corazón que se equivocó en la educación de su hijo, que falló, que obró mal, y que las consecuencias que sus hijos están trayendo fueron errores de ellos o de nosotros como padres. Es muy frustrante para nosotros, es muy lamentable. Y es muy lamentable para los hijos que digan: nuestros padres nos enseñaron mal, no nos dieron ejemplo, no nos mostraron el camino, y el camino que nos mostraron fue malo y no nos trajo provecho, y por eso estamos sufriendo las consecuencias. Pero sea frustrante para nosotros o sea doloroso para nuestros hijos, lo hermoso aquí del pasaje es que Dios dé la oportunidad a su pueblo de volver nuevamente. Nosotros como padres siempre nos vamos a equivocar y nuestros hijos siempre van a encontrar justificación en nuestras acciones. Pero lo más hermoso aquí es que el pueblo regrese. El versículo 20 dice: ¿hará acaso el hombre dioses para sí? Es una pregunta que ellos mismos se hacen en medio de toda su idolatría y la obstinación detrás de los ídolos, diciendo: ¿será que es posible que podamos hacer un Dios para nosotros? Y hay una conclusión obvia para ellos: mas ellos no son dioses.
Entonces, ¿tras de qué habían estado por años el pueblo de Israel? ¿A qué habían seguido el pueblo de Israel? ¿A quién habían invertido sus fuerzas y sus capacidades y su entrega, y a quién le habían dedicado sus hijos? A sus ídolos. Recuerden, queridos hermanos, que fácilmente podemos hoy decir, bueno, pues yo no tengo ídolos, pero ya sabemos que el bienestar, el dinero, el materialismo, nuestros propios logros se constituyen ídolos abominables para Dios. Versículo 21, por tanto, he aquí les enseñaré esta vez, les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. Una nueva oportunidad Dios dándole a Israel. A pesar de que los voy a llevar al exilio, a pesar de que van a ser tratados con dureza, les daré una oportunidad más, y he aquí les enseñaré esta vez, y les haré conocer mi mano y mi poder, y sabrán que mi nombre es Jehová. ¿Fue duro el trato de Dios para Israel en esta oportunidad? El exilio fue durísimo, la esclavitud, el oprobio de los babilónicos contra los judíos fue terrible. Los egipcios los esclavizaron con carga dura de trabajo. Pero ¿cómo los trató Babilonia? Dice que les mataban a los hijos, les violaban a las mujeres en embarazo les abrían los vientres, les mataban a sus hijos, les estrellaban a sus hijos contra las paredes. ¿Qué no hicieron? Dice, fue fuerte el trato de los babilonios, pero yo les enseñaré y les haré conocer. Queridos hermanos, la nota final del capítulo 17 de Jeremías es impresionante. Les haré entender, les enseñaré y les haré conocer, y sabrán que yo soy Jehová. ¿Hay oportunidad aún para Israel? ¿Hay oportunidad aún para usted y para mí que nos portamos tan mal? ¿Hay oportunidad aún para usted y para mí que somos de un corazón malvado? ¿Hay oportunidad para nuestros hijos que deliberadamente se comportan mal? ¿Cómo sabemos que hay oportunidad? Porque Dios los está disciplinando, porque Dios los está volviendo, y porque Dios les está diciendo, aún sacaré tiempo y les enseñaré, y les mostraré, y sabrán que mi nombre es Jehová. ¿Cuál fue la principal lección de Dios para Israel en este capítulo? Que no vale la pena tener dioses ajenos, que no vale la pena servir al Dios del mundo o al mundo, que no vale la pena postrarse tras esos dioses falsos, y que lo único que vale la pena es seguir a nuestro Dios. Queridos hermanos, es probable que muchos de nosotros estemos siguiendo tradiciones de nuestros padres o de nuestros antepasados que no son tradiciones bíblicas o que Dios aprueba. Muchas veces nosotros decimos, voy a educar a mis hijos como mis padres me educaron, pero muchas veces nuestros padres los educaron sin el temor de Dios, o los educaron sin la sabiduría de Dios, o sin la gracia de Dios. Entonces esa disciplina, por buena que haya sido, no es correcta, o por efectiva que haya sido, no es correcta, porque la disciplina verdadera es la que viene del corazón, y es la que Dios obra por su palabra, sembrando su temor en nuestros corazones. ¿Qué mal hemos hecho? Uno diría, ¿qué mal no han hecho ellos? ¿Y qué mal no hemos hecho nosotros? Que Dios les quitó bienestar como parte de la disciplina, les quitó temporalmente aspectos de afecto y de cariño que ellos tenían, y les quitó temporalmente aspectos de su compasión, porque ellos se creían intocables. Los judíos llegaron a pensar en que eran exclusivos, y que Dios había hecho tantas promesas, y había hecho tanto por ellos, que Dios no iba a disciplinarlos. Y a veces pasa así con nuestros hijos cuando hay excesivas demostraciones de amor falso, que nuestros hijos piensan, pero ¿cómo mi padre o mi madre me va a disciplinar si yo soy la luz de sus ojos? Eso pensó el pueblo de Israel. Eso pensó el pueblo de Israel. Y Dios les dice, no, yo los amo tanto, yo establecí un pacto con ustedes y les voy a demostrar que estoy en pacto con ustedes. Pero ese pacto implica disciplina, implica dolor, implica que vean que mi mano es poderosa y que conozcan mi mano. Algunos abuelos en la antigüedad le decían a sus hijos, va a conocer el peso de mi mano. Dios está diciéndole así a Israel.
Conocerán mi mano, conocerán lo fuerte. ¿Por qué? Porque tengo un plan y porque no es que los haya abandonado, sino que quiero que sepan que no son el centro de atención. Quiero que sepan que no funciona así. Quiero que sepan que no les voy a pasar por alto sus infidelidades, que no les voy a pasar por alto sus abominaciones y sus injusticias y sus idolatrías. Les haré conocer mi mano y mi poder y sabrán que mi nombre es Jehová. La pregunta ahora la devolvemos para nosotros. ¿Qué mal no hemos hecho? Y ustedes se van a responder. ¿Qué mal no hemos hecho nosotros frente a Dios? Merecemos que Dios aún nos siga cuidando y dando tantas bendiciones de paz, de misericordia y de compasión. Merecemos que Dios aún siga mostrando su shalom para nosotros, con su ramim, su yeser, su compasión. No. Pero ¿saben por qué lo seguimos disfrutando? Por la infinita e incomparable misericordia y compasión de nuestro Dios. Seguimos teniendo una mesa servida por la bondad de Dios. Seguimos disfrutando de su paz por la misericordia de Dios. Seguimos disfrutando de su gracia y aún de su disciplina, porque Dios es Dios y no es como nosotros. Los demás dioses son vanidad y no nos traen ningún provecho, pero Dios es Jehová de los ejércitos. El versículo termina diciendo: sabrán que mi nombre es Jehová. Y yo espero que ustedes y yo aprendamos eso también. Que si Dios nos disciplina, sepamos quién es quién. Y sepamos a quién servimos y a quién nos llamó para vivir para Él. Es probable que pensemos que se nos pasa por alto una y otra vez. Bueno, llega el momento en que no se nos va a pasar por alto. Si era que así creíamos. Y Dios nos va a tratar duro, pero sabremos que Él es Jehová nuestro Dios. ¿Qué mal no hemos hecho? Amado Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Porque nuevamente, como siempre tu palabra nos enseña y como la doctrina también lo ratifica, somos pecadores, somos malvados. Y somos tan cínicos que aún después de toda la maldad de nuestro corazón, que la conocemos y la disfrutamos, aún te preguntamos a ti, ¿y por qué? ¿O qué es eso tan grave que he hecho como para merecer tu trato disciplinario? Señor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por darnos tu gracia. Y gracias porque todo lo que recibimos y lo que disfrutamos hoy viene de tu mano perfecta e incomparable. No solo hemos hecho un gran mal contra ti, sino todo el tiempo actuamos tan perversamente contra ti. Y es más, muchas veces nos sentimos orgullosos de lo mal que nos portamos. Muchas veces nos sentimos valientes de lo malo que somos. Muchas veces pensamos que algunas disciplinas tuyas antes como que son premios para nosotros. Señor, gracias por darnos el doble, porque lo necesitamos. Gracias, Señor, porque cuando nos haces arrojar, Señor, en situaciones de dolor, es mostrándonos tu infinito poder, tu mano poderosa, tu brazo extendido, para mostrarnos que tú eres Jehová nuestro Dios, que nos sacó de la esclavitud del pecado. Señor, confesamos que somos idólatras también. Confesamos que servimos al mundo más que a ti. Confesamos que nos postramos ante los hombres y ante las circunstancias y no ante ti. Confesamos que seguimos con tanta facilidad las ideologías del mundo y los desafíos del mundo y no a ti. ¿Cuánto nos cuesta servirte? ¿Cuánto nos cuesta seguirte, Señor? ¿Cuánto nos cuesta postrarnos ante ti y renunciar al mundo? Nuestro corazón engañoso, imaginativo, inventa tantos caminos que nos alejan de ti. Gracias porque tú nos cazas como cazador y nos pescas como pescador de donde huyamos y nos traes con cuerdas de amor.
Gracias, Señor, porque aunque huyamos, eres más fuerte tú que nos alcanzas, Señor, y nos traes. Y no nos pasas por alto la disciplina. Nos disciplinas, pero nos recibes en tu casa y nos enseñas y nos haces conocer y nos haces saber. Gracias te damos, porque solamente hay esperanza para nosotros y para nuestros hijos y para nuestros padres y para las nuevas generaciones. Solamente en ti, en tu palabra, no en nosotros, solo en ti. Nosotros como padres disciplinamos, enseñamos mal, pero tú eres perfecto y tú eres sabio y tú nos corriges. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.